Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias a nuestro Señor que en esta mañana podamos recibir de parte de nuestro Dios una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Señor porque grande es su paciencia, grande es su bondad, grande es su fidelidad. Gracias a nuestro Dios porque vive siempre, queridos hermanos, buscando la manera de ayudarnos, buscando la manera de cómo recibir de parte de Él una bendición. Estamos plenamente seguros que dice el Señor que todo aquel que clame, que ruegue, suplique por su presencia, Él es bueno, queridos hermanos. Él es bueno, es perdonador, es misericordioso. Pidámosles a nuestro Padre Celestial que derrame sobre nosotros un milagro. Derrame sobre nosotros, queridos hermanos, su piedad, su compasión, su paciencia. Aquella que nos da la oportunidad todos los días. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Creo que en esta vida lo que el hombre necesita, el hombre necesitado, lo que realmente necesita es una oportunidad. Y es lo que buscamos en el Señor, una oportunidad. Su misericordia son cada mañana. Esa misericordia, queridos hermanos, es la que nos da siempre la oportunidad de vivir, queridos hermanos, vivir agradecidos con Él. Y damos gracias porque Él es bueno. Y grande es su preciosa misericordia. Una misericordia, queridos hermanos, que nos proyecta siempre a acercarnos a Él. Una misericordia, queridos hermanos, que nos hace siempre estar cada día más a Él. Hermanos, siempre nos hace vivir siempre buscando a nuestro Padre Celestial una vida en Cristo Jesús. Por eso en esta mañana, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de vida para nuestra vida. Qué importante es entender, queridos hermanos, la salvación. Por eso, hermano, la salvación es realmente tener mucho cuidado a la manera como la pensamos. La salvación, queridos hermanos, realmente la salvación es darle muerte al viejo hombre. Al viejo hombre. Esa es la salvación. Esa es realmente la salvación. Queridos hermanos, porque la salvación no es porque cuando solo se confiesa a Jesús, como Salvador, queridos hermanos, y se vive en una creencia religiosa. Y luego se establece, hermano, en una iglesia o denominación, se convierte, queridos hermanos, en religión. Cristo no vino a traernos ninguna religión. Cristo vino a traernos un estilo de vida, una forma de parecernos cada día más a Él.
Por eso es importante entender que no todo aquel que confiesa a Jesús como su Salvador entrará en el reino de los cielos. Eso lo dijo Él claramente. No entrarán al reino de los cielos, hablando porque esa es una religiosidad, una falsa espiritualidad. La salvación es darle muerte al viejo hombre. La salvación es morir al mundo. La salvación es morir al yo. La salvación es morir a los deseos, es morir a todo aquello, queridos hermanos, que realmente nos aparta, nos aleja de Dios. Eso es la salvación. Pero para ser salvo hay que darle muerte a la religiosidad, hay que darle muerte a la religión, a toda una falsa espiritualidad. La salvación, queridos hermanos, se confiesa para ponerla por obra, pero no para vivir, queridos hermanos. Por eso Mateo claramente es una profecía. 24, Mateo 24, versículo 1. Mateo claramente expresa claramente, queridos hermanos, cómo debe de, qué fue lo que miró mi Señor Jesús. Dice, cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarle edificios del templo, los edificios del templo. Dice que, otra versión dice, se acercaron para hacerles admirar las construcciones de los templos. Oh, iglesias cada vez más grandes, más lujosas, iglesias cada vez más, queridos hermanos, llenas. Cada vez más llenas, cada vez con más luces, cada vez más oscuras. Dice que se anotaron, dice, para hacer notar las construcciones del templo. Otra versión dice, para admirar las construcciones. Oh, qué bonita está esta iglesia. Para hacer notar las imponentes construcciones del templo, majestuosos, bonitos, hechos de mucha admiración. La gente hoy está dejándose llevar por eso, impresionando por eso. No buscan doctrina, no buscan palabra, ellos buscan un lugar bonito. Por eso, yo siempre he predicado, queridos hermanos, sobre el regreso de las multitudes. Estamos hoy en el regreso de las multitudes. Esas multitudes que un día rechazaron a Jesús, le dieron la espalda y ya no volvieron. No volvieron porque mi Señor Jesús les dijo, en una versión les dijo, ustedes me buscan por lo que vieron que les di, porque les di de comer, porque les di de beber, pero no me buscan por lo que soy. Ellos querían, queridos hermanos, tenerlo al rey siempre y cuando lo tienen, les dé de comer, les dé de beber, les dé la satisfacción de sus deseos. Espero que usted no tenga a Jesús solamente para que le cumpla un milagro, le cumpla, queridos hermanos, una solución de un problema. Que no lo tenga solamente porque ya se fastidió de la religión que estaba. Que no lo tenga, queridos hermanos, solamente para pedirle, para exigirle, dame dinero, dame trabajo, dame ropa, dame comida, dame lujos. Porque muchos así son. Presumen lo que tienen. Presumen lo que dicen que Dios les da. Pero viven sujetos a la palabra. Hoy agarrado a Jesús como si fuera un amuleto para hacer dinero, para hacerse de cosas. Pero lo que menos hacen es servir a Dios. Lo que menos hacen es entregarse al Señor. Lo que menos hacen es obedecer al Señor. No todo lo que está dentro de una iglesia realmente es espiritualidad. No todo el que vaya a una iglesia, no todo aquel que piense, queridos hermanos, a veces lamento porque la salvación en veces hace que
El mensaje de la salvación hace que las personas se alejen. Se alejen. Porque teníamos amigos aquí en las redes sociales, hermanos, que estamos predicándoles que María, que la Guadalupe no es el camino de la salvación, y tratando de convencerlos de que realmente, hermano, no es ningún santo, ni el catolicismo, queridos hermanos, la iglesia verdadera. Y se desconectan, ya no vuelven a aparecer. Mucha gente, queridos hermanos, nos bloquea, simplemente ya no quiere seguir escuchando. ¿Por qué razón? Pero ni tan siquiera pueden refutarlo. Ni tan siquiera pueden agarrar la Biblia y decir, esto no es así. Sin embargo, queridos hermanos, hay una realidad. Hay una realidad, queridos hermanos, porque ¿cuál es la realidad del hombre? Hay una realidad, queridos hermanos, que la Escritura nos enseña en el Salmo 22, en el Salmo 15, que solo los de manos limpias y los de corazón puro verán a Dios. ¿Quiénes dice que estos son los que quienes van a subir al tabernáculo, quienes van a subir al monte santo? Y especifica quién es claramente, quiénes son aquellos que van a subir. Por eso la misma Escritura nos enseña que sin santidad nadie lo verá. Hay una realidad. La gente cree que es santa. La gente cree de gente que es buena, son perfectas. Pero Jesús vino, queridos hermanos, a cambiar, no a cambiar al hombre, vino a cambiar el corazón del hombre. No es Mateo 24. Dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de corazón puros, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan sus rostros. Oh Dios de Jacob. Oh, vean lo que dice, hermano. Esta es la generación. Esta es el tipo, queridos hermanos, de hombre que Dios busca. Hombres que creen que la salvación, queridos hermanos, es prosperidad. No estamos en contra de que Dios prospere a alguien. No estamos en contra, queridos hermanos, pero no es la salvación. O sea, no es lo que Dios realmente está pidiendo. No es lo que realmente es. Realmente los propósitos divinos no es ahí. No se dan cuenta que esto está a punto de terminarse. No se dan cuenta que el arrebatamiento, queridos hermanos, son aquellos que van a subir. Son aquellos que van a subir. Por eso dice, ¿quién subirá? ¿Quiénes son aquellos que van a subir ese monte santo? ¿Quiénes son aquellos que... Por eso, cuando el Señor dijo esto en Mateo 24, dice, cuando se acercaron, vieron los discípulos el templo. Oh, están bonitos, están lujosos, están bien hechos. Respondiendo, él dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Estando en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Por eso estamos ya entramos, queridos hermanos, en la etapa fuerte del engaño. Por eso la salvación, queridos hermanos, la salvación de este tiempo es librarlos de la mentira, es librarlos del engaño. ¿Cuál? Una cosa sencilla. Jesús dijo algo. Mi Señor Jesús dijo que el que quiera salvar, el que quiera buscar este mundo, ganar el mundo, perderá su vida. Esa es una verdad irrefutable. Una verdad dice que todo aquel que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo aquel que ama las cosas, el materialismo, las cosas vanas, se está consiguiendo enemigo de Dios. ¿Cuál es la verdad que tiene el cristianismo? Si esto es lo que viene, esto es lo que está a punto de suceder, dice, solo los de manos limpias, los de corazón puro, dice,
el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Son aquellos que dicen, te prometo, Señor, si tú me ayudas, si tú me sanas, si tú haces esto o lo otro, yo voy a seguirte, yo voy a buscarte. Ojalá si fuera. Pero la gente ha malinterpretado porque la falta de enseñanza es creer, queridos hermanos, que la iglesia es lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios, que el hombre esté en una iglesia. No, es parte. Sino que Dios, o sea, que el hombre haga su voluntad, que entienda su voluntad. ¿Quién subirá? Estamos viviendo tiempos finales, tiempos de mucho engaño, donde dice la Escritura que el oidor se engaña a sí mismo, dice Santiago. Hoy la gente no busca conocer a Dios. Hoy la gente busca pertenecer a una iglesia. Y fue lo que dijo mi Señor Jesús. Se acercaron sus discípulos. Se acercaron sus discípulos, dice. Y ves, estas iglesias estaban llenas. Por eso mi Señor dijo que se compadeció de ellas. Porque ellos no tenían el verdadero pastor. Ellos seguían a un hombre, pero no tenían verdadero pastor. La carne no puede convertirse en discípulo. La carne es un creyente que, queridos hermanos, que no se sujeta a la voluntad divina. No reconoce pastorado. Él reconoce la iglesia como fuente de su salvación. O sea, una estructura de 4 paredes. Él reconoce su fuente de su salvación por medio de una denominación, por medio de un apóstol, profeta, de su pastor. Pero no entiende, queridos hermanos, que la salvación no va por ahí. Por eso el diablo está engañando, con la misma Biblia está engañando al pueblo de Dios con la misma Biblia. Con la misma oración los está engañando. Con sus propias palabras los está engañando. ¿Quién subirá? La gente dice que pensaba, hermano, que esto Jesús vio, que la gente corría a un edificio. Corría a un edificio. Pero Jesús dijo, esa que no quedará piedra. O sea, esa piedra significa su simiente, significa su doctrina, significa su credibilidad. No quedará, se vendrán abajo. Tarde o que temprano, Cristo un día va a echar abajo hasta el cristianismo. Es que hasta el cristianismo evangélico lo va a echar abajo. Todas las religiones les va a echar abajo. Porque Dios no creó ni cristianos evangélicos, Dios no creó católicos, mormones, testigos, adventistas, presbiterianos, pentecostales. Yo no creo eso, hermano. Ni musulmanes, yo no creo en religión. Eso fue lo que pasó en la Babel. Una confusión. Porque todos querían llegar a Dios sin, hermano, por sus propias fuerzas, por su propia voluntad. Querían llegar al cielo sin realmente someterse a la voluntad divina. Pero el Señor los confundió. Unos dicen yo soy de Apolo, otros dicen yo soy de Pablo. ¿Acaso esta no es carnalidad? ¿Acaso una religión? Unos dicen yo soy de la Guadalupe, y otros dicen no, yo soy de María. Yo soy del Santo Niño de no sé qué. Yo soy de la cruz de no sé qué. Yo soy adventista, yo soy mormón, todos defienden su denominación, pero no defienden, queridos hermanos, no defienden la vida de Cristo. Por eso claramente dice, queridos hermanos, que hoy la gente va a estar envanecida buscando lo vano, lo que no tiene valor en su vida. De nada les va a servir el ganarse el mundo, ganar dinero, hacer con su vida lo que quieren, si su alma se va a perder. Pero eso está pasando. La salvación, hermano, es darle muerte al viejo hombre. La salvación, queridos hermanos, no es confesar, porque luego llegaron a convertirse en religión. Por eso mi Señor Jesús digo, no se engañe. Viene el tiempo del engaño, estamos en el tiempo de ella, donde no todo el que me diga Señor, Señor,
Pero si, Señor, si confesamos tu nombre, si en tu nombre dice, o sea, si en tu nombre lo que está diciendo, Señor, yo confieso tu nombre. Yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú eres el Cristo. Y el Señor les dirá, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Era gente que estaba dentro de una iglesia, hermano. Eran creyentes que estaban dentro de un edificio. Aquí pasó algo. ¿Y qué va a pasar? Porque hoy en día no buscan la salvación de su alma. Hoy buscan encontrar un edificio de 4 paredes. Un lugar lujoso. Un lugar donde haya multitudes. Por eso, mira, Jesús puso como límite, hermano. Como límite. Y aún la palabra donde hayan 2 o 3 no se refiere a 3 personas. Se refiere a una persona íntegra. Y que estén en cuerpo, alma y espíritu. Porque Jesús no busca multitudes. Jesús busca un justo. Un justo. Cuando Dios quiso destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, Abraham, hermano, intercedió para que se encontraran los justos. Empezaron desde 50. O sea, ahí habían 50 creyentes. Habían salvos, que 50 significa salvos. No encontraron salvos. Llegaron a 10. Había gente obediente. No lo encontraron. Al final, queridos hermanos, se encontraron 5. Pero de esos 5, queridos hermanos, por eso digo, sabrán cuando menos unos 5, ¿verdad? Estaba Lot, su esposa, sus hijas, sus yernos. Eran 6 en total, que es el número de hombres. Pero entre esos solamente había uno que era justo, le llaman el justo Lot. El justo Lot. Pero, queridos hermanos, todos ellos les fue mal. A la familia solo Lot fue rescatado. Porque hoy vamos a vivir un tiempo de religiosidad. Por eso dice que se levantarán falsos cristos. Falsos cristos vendrán diciendo, mirad que nadie nos engañe. Porque, hermano, dice nadie se engañe, que Cristo dice que realmente el evangelio, nadie nos engañe, que digan que el evangelio es de 4 paredes. Que nadie les engañe que el evangelio es un edificio. Que nadie les engañe que el evangelio es estar metidos en una iglesia. No, el evangelio de la salvación no es estar metido en una iglesia. Es parte, sí. Mi hermano, por eso yo lo que trato de hacer, queridos hermanos, como yo he entendido que el evangelio no es en la iglesia, que el evangelio es en casa. Por eso queremos, hermanos, que los hermanos, las hermanas, los hijos pasen tiempo unidos como familia. Que pasen tiempos en familia. Que pongan por obra su palabra en familia, que se sienten a enseñar. Por eso dice la Escritura que el pastor, que Cristo es el pastor de pastores. Tú dices pastores, no habla en plural, habla en singular. Cuando habla de pastores, Dios, queridos hermanos, es pastor de un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, es pastor de apóstoles. Los apóstoles es el pastor de los pastores. Y los pastores son el pastor de los hombres, del otro pastor, que es
el varón en la casa. Por eso el varón enseña. Entonces, humillado bajo la mano poderosa de Dios, bajo estos 5. Y por eso en el 1 Corintios habla del orden de autoridad. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer, cabeza, o sea, en estos dos, cabeza de los hijos. Pero está hablando de un orden de autoridad, un orden de pastorado. Por eso los hombres, o sea, los padres de familia, deben de estar ejerciendo un pastorado en su propia casa. El verdadero pastor de una familia es el esposo. Si es que el esposo se sujeta a un pastor. Y si es que ese pastor se sujeta a su pastor, que es un apóstol. Y si ese apóstol se sujeta a Cristo, que es su cabeza. De ahí viene la revelación, de ahí viene la enseñanza. De ahí viene, queridos hermanos, pero también es un pastor, porque el Señor se lo dijo lo dijo Pablo. No permito que la mujer enseñe. La mujer debe dejarse enseñar por su esposo. Que aunque no lo quiera es su pastor. No permito que la mujer enseñe al varón. Ni le dé autoridad, hermanos. No. Eso de que todos somos iguales, no somos iguales. Cada quien tiene un deber. Pero ese orden de autoridad tiene que prevalecer. Por eso cuando no hay un padre, hermano, que no está enseñando conforme a la palabra, que no se está aferrando, está causando un gran problema dentro de la familia. ¿De quién es responsabilidad de enseñar? ¿No empieza por la cabeza? Por eso la palabra cabeza o la palabra autoridad significa maestro, el que enseña. El esposo debería de estar enseñando, el padre de familia debería de estar enseñando. Él es la autoridad para enseñar. Por eso cuando en Deuteronomio 6, cuando agarra a Dios y le da los estatutos, mandamientos y decretos a Moisés, le digo, toma esto y estos aprenderás tú a temerme. Se le enseñarás a tus hijos, a tus hijas, a todos. A los hijos de tus hijos se los enseñarás. Es responsabilidad del varón enseñar. Es un pastor. Por eso el Señor dijo, mire, vendrán tiempos donde la gente pensará que la verdadera salvación es asistir a un edificio. Nadie os engañe, dijo el Señor. Porque muchos vendrán en el nombre y a muchos se engañarán diciéndole que la salvación es asistir a una iglesia. La salvación, aunque es parte, que la salvación es estar congregados. Es parte, pero no es lo que el Señor Jesús dijo. Que la salvación, queridos hermanos, era darle muerte al viejo hombre. Se convierte en religión cuando los salvos hermanos llegan a creer que la salvación es estar en un edificio, es asistir a una iglesia, es pertenecer a una denominación. Jesús dijo, esa enseñanza se les va a venir abajo. Nadie os engañe. Porque la gente hoy no está buscando a Cristo. Hoy está buscando una religión. Hoy está buscando donde hay una iglesia, donde hay una denominación, pero no está buscando a Cristo. Hoy en día no buscan la salvación de su alma, sino que viven en la carne. O sea que sin buscar la vida de Cristo, sin buscar ser imitadores de Cristo, sin seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna es conocer a Jesús. Por eso dijo el Señor, mi Señor Jesús en el libro de Juan 17, versículo 1. Estas cosas os hablo. Habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que los diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios, a Jesucristo, a quien has enviado.
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vean lo que dice mi Señor Jesús. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne? Para que dé vida eterna a todos los que les diste. Quiere decir entonces que lo que mi Señor está diciendo, que mi Señor Jesús cuando fue a la cruz, queridos hermanos, Él tenía que glorificar al Padre. Su propósito de Él era exaltar al Padre. Por eso yo creo firmemente, hermano, que glorificar a Dios no es yo te glorifico un canto, yo te alabo, Dios, yo te exalto, Dios. No, eso no es exaltar a Dios. Si lo buscamos bíblicamente, hermano, nos vamos a encontrar que la glorificación, la exaltación, los júbilos tenían que ver con un hecho real, no tenían que ver con cantos. Por eso cuando usted ve un poquito, revisa un poquito, dice que hermano, alabar a Dios con toda clase de instrumentos, esa parte que significa instrumentos, agarramos los que son la cítara, los tamborines, los panderos, queridos hermanos, las trompetas, las liras que eran guitarras, nos vamos a dar cuenta que no eran los instrumentos, era una manifestación de cómo el hombre se comporta delante de Dios. Cuando usted ve a una persona arrodillada, está cantando, está adorando, está adorando, está creando una música en sí. El llorar es una música, el doblar rodillas es una música, el alzar las manos es una música. Por eso cada instrumento tiene diferente forma, pero, queridos hermanos, pero su sonido siempre es un acoplamiento de alabanza y de adoración. Por eso todo tiene que ver con rodillas, todo tiene que ver con sentirse satisfecho, feliz porque Cristo está en nosotros, porque el Cristo se ha manifestado. Por eso dice claramente aquí, queridos hermanos, que mi Señor Jesús dijo, yo voy a glorificar, pero no lo iba a hacer con canto. Yo te glorifico, yo te exalto, no es con cantos. Dice que él iba a glorificar al Padre. Dice porque le has dado potestad sobre toda carne. Dile, Señor, en esta mañana yo te doy autoridad sobre mi carne. Te doy autoridad sobre mi cuerpo, te doy autoridad sobre mi alma. Porque esa es la salvación. Muchos le dijeron, Señor, tú eres mi Señor, te doy la autoridad. Pero nunca, queridos hermanos, dejaron que Cristo manifestara, entrara a su vida. Claramente dice, queridos hermanos, que claramente expresa el Señor, queridos hermanos, que el hombre dice, mi Señor Jesús dijo, para poder glorificarte, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a Jesucristo a quien me has enviado. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Queridos hermanos, que para cambiar al hombre, Dios no quería cambiar al hombre desde afuera, Dios quería cambiar al hombre desde adentro. Y por eso dijo él, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste. La obra que él hizo fue en la cruz. Por eso en Juan 17 está hablando de la unción, ahí está hablando él cuando estaba en la cruz. Dice, me diste potestad sobre toda carne. Tengo autoridad para darle muerte a la carne. Por eso dice que Él es el que tiene la potestad sobre la vida y la muerte para quitar y ponerla. Pero dijo, me diste potestad sobre toda carne, para que yo les dé vida eterna, para que yo les dé esa vida mía. Quiere decir que la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo hizo, queridos hermanos, para cambiar al hombre desde adentro, no por fuera. Y para eso tenía que morir en la cruz. Él no vino a cambiar al hombre exteriormente. Él vino a darle muerte al viejo hombre. Todo aquel que quiera seguir a Cristo tiene que morir a su viejo yo, a su naturaleza.
Por eso dice, has dado potestad sobre toda carne. Lo que está diciendo que es que para que tu Hijo sea glorificado, dijo, le estaba diciendo mi Señor, o sea, mi Señor Jesús. Entonces lo que estaba diciendo que la carne, queridos hermanos, le he dado potestad sobre toda carne. Lo que estaba diciendo, que lo que dijo mi Señor en Mateo 24, cuando le dijeron a los discípulos, ves esos edificios, ves esos templos. Y cuando hablamos de templo, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces digo, ¿ves esos templos? Que más bien ese templo considera más el templo un edificio que su propia vida. Cristo no vino a habitar en un templo o un edificio hecho por manos de hombres. Cristo vino a habitar, queridos hermanos, en el templo que somos nosotros mismos, nuestro corazón. Por eso de decir Dios está conmigo, Dios está en mi corazón, Él sabe que lo es. Hermano, escudriñe primero si es una religiosidad, si es una verdad. ¿Por qué? Porque la salvación tiene que dejar la religiosidad. Hay que darle muerte a la religión. Hay que darle la muerte a la religión, que significa una vida de apariencia espiritual, pero insujeto a la voluntad divina, insujeto a la palabra de Dios. No hay obediencia a la palabra, no hay obediencia a su voluntad. No quieren hacer su voluntad, no quieren morir al viejo hombre, no quieren morir al yo, al ego. La religión, queridos hermanos, es una apariencia de vida espiritual. Por eso mi Señor Jesús se admiró, sus discípulos se admiraron de ver iglesias, de ver templos vacíos, de mucha gente, pero vacíos. Entonces dijo Él que he glorificado, dice, tu nombre, he acabado la obra. La salvación, queridos hermanos, es dejar la religiosidad. Porque la religiosidad es carne. La religiosidad es carne. Es la carne. Es la carne que vive sin ley, sin el Espíritu. Es un creyente. Es un creyente, queridos hermanos, que es salvo, pero que entonces el Señor dijo, he glorificado. Vean lo que dice Juan 21:19, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dijo esto, dicho esto, añadió, sígueme. Volviendo Pedro, vio que le seguían al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena le había recostado al lado de él. Y había dicho, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué es este? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga a ti, que sígueme tú. Sígueme tú, le dijo. Vean, hermano, lo que dice. ¿Con qué muerte, dijo él, voy a glorificar tu nombre? Él, mi Señor Jesús, iba a glorificar el nombre del Padre a través de su muerte. Ese ejemplo de muerte, había que seguirlo, tenía que Pedro que seguir ese ejemplo. La versión de Nuevo Testamento, Jesús se expresó en estos términos para indicar la clase de muerte con la que Pedro daría gloria a Dios. Acto seguido le dijo, sígueme. Jesús es el ejemplo de nuestra vida. Él es la vida. Y por eso le dijo que Cristo no vino a una religión. Cristo no creó ninguna religión. No hay mejor forma de adorarle y de salvarnos que darle muerte a la carne. A toda falsa espiritualidad, toda apariencia de que yo tengo a Dios sin buscarle.
Jesús le expresó a Pedro la forma correcta de que los habían engañado. Dice mi Señor Jesús, engañaron a mucha gente diciéndole que con que se congregue vayan a una iglesia son salvos. Aunque la misma Escritura nos habla, queridos hermanos, que ahí se reúnen los primogénitos, todos los que son salvos. Amén. Hay que ir a la iglesia, hay que estar dentro de la iglesia, hay que buscar al Señor. Pero el engaño es creer que estamos dentro de una iglesia y eso es lo que realmente nos hace salvos. No, queridos hermanos. Lo que nos hace salvos, queridos hermanos, es morir a la carne. Es morir a la carne. Por eso la palabra, este evangelio mata toda carne. Este evangelio mata toda obra del diablo. Este evangelio destruye todo lo que no es de Dios. Por eso la versión Nuevo Testamento dice: Jesús se refería a cómo iba a morir Pedro y cómo de esa manera iba a honrar a Dios. Después le dijo: Pedro, sígueme. Jesús y el discípulo favorito le dijo: Pedro, yo te voy a indicar cómo vas a morir. Seguía a Jesús, Pedro seguía a Jesús, caminaba con Jesús, pero andaba en la carne. No quería morir. Por eso Pedro un día se atrevió a decirle: Señor, Jesús dijo, verán en Lucas 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Somos creyentes llamados a glorificar a Dios. Somos creyentes llamados a la salvación. Pero para eso, para la salvación hay que morir en la cruz. Jesús se lo dijo abiertamente a todos: tienen que morir. Para ser salvos tienen que morir. No tienen que estar en una iglesia. Hay mucha gente que está en una iglesia, pero están muertas espiritualmente. No hay cambios profundos. Están muertos, queridos hermanos, espiritualmente. ¿Por qué? Porque nunca nacieron de nuevo. Están muertos espiritualmente porque, queridos hermanos, viven insujetos a la palabra. Jesús se lo dijo, dando a entender que si el que quiere, si quiere, sígueme. Por eso le dijo a Pedro: sígueme. Esta palabra sígueme significa: oye, toma tu cruz. Toma tu cruz. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, le salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en el Padre y de los ángeles. Se avergüenzan de decir claramente: soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Se avergüenzan claramente a morir en la cruz. Esta palabra, queridos hermanos, mi Señor Jesús se lo dijo a todo aquel que quiera salvar su alma. Que todo aquel que quiera salvar su alma no es una confesión. No es solamente una confesión, sino, queridos hermanos, es una transformación. Es un cambio de carne al espíritu. Es una transformación, es una transición. Jesús claramente mostró cómo era la salvación. La salvación del alma tiene que ver que darle muerte, no de asistir a una iglesia, no de pertenecer a una denominación, sino que la salvación estaba en darle muerte a la carne. Dejar de estarse ejecutando. ¿Cuántos cristianos hoy en día que asisten, queridos hermanos, a la iglesia, participan en todo, pero no agarran su Biblia, que no tienen una vida de oración, no tienen una vida de comunión con Él? Eso se llama religión. Solo participan, están en todo, hablan de Cristo, hablan de todo, predican si usted quiere, pero nunca leen su Biblia, nunca tienen un encuentro con Jesús, nunca, hermano, presumen de que Dios los bendice, que Dios les hace eso, queridos hermanos, pero en realidad no predican la palabra, no llevan salvación a otros, no tienen una relación con Cristo, no digan: Cristo me habló, Cristo me está, no tienen nada de eso. Por esta razón, Pedro pensó que debía de ir a la cruz, pero literalmente. Por eso le digo a mi Señor Jesús que Él
que Él iría a la cruz. Pero Jesús le dijo que todo aquel que piense en la carne. Por eso cuando Pedro niega a Jesús, en Mateo 26:33, respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, es que esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vean lo que dijo Pedro. Porque el Señor se lo había explicado. Le dijo: Pedro, si quieres salvar tu alma, toma tu cruz y me sigues. Si quieres salvar tu alma, quieres glorificar al Padre, tienes que morir a ti mismo. No era por estar en una iglesia, no es para estar en una denominación, por muy grande que sea, famosa que sea. La salvación no está ahí. Él dijo algo: aunque todos se escandalicen, yo no, Señor, voy a morir contigo, no te negaré. Pedro estaba en la carne. Por eso Satanás pidió permiso para zarandearlo, para que muera, queridos hermanos, muera esa carne. Piensan que el evangelio es estar en una iglesia, pertenecer a una iglesia. Eso no es salvación. No importa cuántas veladoras. Mira, los sacerdotes están saliendo a decir ahorita que las imágenes no salvan, que los rezos, las novenas, las misas no salvan a nadie. Simplemente están en el infierno y no van a salir. La gente no quiere entender, hermano, no quiere oír cómo es realmente la salvación de Cristo. Convirtieron esa confesión de fe, la convirtieron, queridos hermanos, en una religiosidad. Se convierte en religión cuando la declaración de fe, escuche esto, hermano, la declaración de fe, la declaración de fe se convierte en religión cuando solo asisten a un edificio y no buscan a Jesús. Ahí se convierte en una religión. Dijo Jesús que se vendría abajo todo. Tarde o que temprano se va a venir abajo, hermano. Tarde o que temprano se va a venir abajo. La gente no va a aguantar tantos años asistiendo a una iglesia. No lo va a aguantar. Por eso mucha gente se está saliendo de las iglesias, está abandonando y se está volviendo al mundo. ¿Por qué razón? Se está alejando de Dios. ¿Por qué razón? Porque no entendieron, hermano, que el evangelio, para salvar el alma, tenían que morir a ellos. Cada uno tenía que morir. No espera que otros mueran, sino, hermano, tenían ellos que morir, o tenemos nosotros que morir. Por eso dijo Pedro: aunque se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti, yo hasta la muerte. Oh, Pedro, tú no entiendes. Tú no entiendes que no es hasta el día que tú mueras, sino que hoy tenías que morir a la carne. Y esta palabra escandalizar, escúchelo bien, viene de la palabra que significa, hermano, hacer tropezar. Significa incitar a pecar, significa a la apostasía o desagrado. ¿Cuánta gente está hoy en una iglesia y vive en la carne? Vive en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. ¿Cuánta gente está hoy dentro de una iglesia
queridos hermanos, y son piedra de tropiezos para otros. Cuánta gente está hoy en una iglesia, queridos hermanos, y lo primero que hacen es incitar a otros a la apostasía, abandonar el camino de Dios, a cometer rebelión entre la iglesia, a rebelarse contra sus pastores. Cuánta gente está hoy en una iglesia, queridos hermanos, y dice que, hermano, incitan a otros a pecar. Dice, incitan a otros a ofender. Mucha gente ofende a Dios. Mucha gente ofende a su hermano. Son piedras de tropiezos, los hacen caer. Yo no voy a, pero digo, no, Señor, yo no voy a caer por apostasía. ¿Acaso no estaba cometiendo judaísmo? ¿Acaso no estaba haciendo que los demás hermanos se estuvieran judaizando? ¿Acaso no? Yo nunca te voy a negar. ¿Acaso no se fue con sus amigos? ¿Negó que no conocía a Jesucristo? ¿Acaso no hizo un acto desagradable? Él dijo, yo nunca, Señor, voy a caer en pecado. Porque también significa esto, escandalizar significa caer en pecado. Yo nunca voy a pecar, Señor. Yo nunca. También significa sentirse agraviado por alguna acción. Yo nunca, Señor, me voy a ofender en la iglesia si alguien no me mira, si alguien me dice, habla mal de mí. Yo nunca me voy a ofender. Y lo primero que hacen es esto. Se molestan por todo, se enojan por todo, le echan la culpa a todo. Yo nunca voy a ofenderme. Yo nunca voy a ofender. Oh, hermano, aquí entre nos, ¿has ofendido a alguien? ¿Te has rebelado contra alguien porque te hace algo? ¿Te alejas de Dios, te alejas del hermano porque te hace algo? Yo nunca voy a pecar. Oh, Señor, yo nunca voy a pecar por eso. Oh, le dijo, Señor, no, mira, tú me vas a negar. Tú me vas a negar, Pedro. También significa provocar ira o escandalizar a otro. Hermano, se ha discutido esto con hermanos. Las personas se han discutido por causa de la palabra. Se ha peleado con hermanos, se ha peleado con la gente. Yo nunca, dijo Pedro, lo voy a hacer. También significa con la implicación de caerá en pecado si se lleva adelante la acción. Yo nunca voy a pecar ni con obra, ni con pensamiento, ni nada voy a pecar. Oh, hermano. Mira cuánta religiosidad hay. Y la gente dice, no, Señor, gracias, yo no soy como los demás. Yo nunca peco, yo nunca fallo, yo nunca causo problemas, yo nunca ofendo, yo nunca nada. También significa hacer que una persona comience a desconfiar. Usted le ha hablado mal a una persona para que la otra persona se ponga en contra de otra. Hay gente perdón, hermano, perdóneme, de verdad. Perdonen lo que voy a decir. ¿Por qué es necesaria la autoridad, hermano? ¿Por qué es necesaria la autoridad? Porque si algo yo he visto, que donde hay muchas mujeres, el chisme, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría, queridos hermanos, de las mujeres son muy chismosas dentro del cristianismo. Mira, usted revise el libro de Hechos, quienes realmente hacían que golpearan a los apóstoles, los corrieran, los azotaran, los golpearan, eran las mujeres. Eran las mujeres. Las que se decían muy devotas. Hermano, causaron mucho daño. Eran las revoltosas. Hacían que la gente desconfiara. Están hablando una mal con la otra. Está hablando, cuchicheando de la vida de los demás, de cualquiera. Hacer que alguien desconfíe, dice, y deje de obedecer. Dijo Pedro. Pedro dijo, no, le digo, todas estas cosas tenían que morir. No le digo a Jesús, vayan y pertenezcan a una iglesia, sino mueran. No causen que otros pequen, que tropiecen,
que desconfíen, que me ofenda, que los hagan caer en pecado. También significa ser ofendido en uno. Oh, se sienten los ofendidos, hermanos. Se sienten los ofendidos, se sienten los heridos. Yo encontré en las Escrituras. Por eso cuando dicen, es que si la iglesia te ofendió, te hirió. No, hermano, dejemos eso. La gente se ofende. Si a Jesús, mi Señor Jesús, le digo que esto y esto los ofende, le digo mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque les hablaba duramente, se sentían ofendidos. Estamos en el tiempo donde la predicación de la verdad, a muchos se van a sentir ofendidos. Una cosa es que Jesús los ofenda y otra cosa es que se sientan ofendidos. Pero los Alejandros, que son amigos de los hombres, dice, oh no le digan a los hermanos porque los están ofendiendo. Es que se sienten heridos. Ahora decir que alguien está pecando, alguien está haciendo las cosas mal, no se lo digan así, dígaselo con cariño, porque mansedumbre es, no se lo digas como lo dice. Miren, hermano, si agarramos las palabras literales como son la Biblia, uy, nos van a acabar. Se pasan de buenos. Estos pastores se pasan de buenos. Se lo están dejando en vergüenza. No, hermano, es una vergüenza estar pecando. Lo digo por experiencia. Ser ofendido, es decir, se sienten ofendidos por todo, por una predicación. La predicación nos ofende. ¿Acaso no lo hacían con mi Señor Jesús o con Esteban? Se sienten ofendidos por una predicación. Y todo me lo están diciendo a mí. Y aparte, hermano, no se atreven a decir que es una mentira. ¿Cómo una mentira va a ofender a alguien que está en la verdad? ¿Cómo? O una verdad hace sentir ofendido a aquel que está en la mentira. También significa, es decir, que ver en otro lo que no aprueba. Ver en otro lo que no aprueba. Siempre están juzgando la vida de los demás, siempre están atacando la vida de los demás. Y es que esto no debería de ser, pero en ellos no se miran. En ellos no miraron su mal. Están mirando el mal de otros, pero no son capaces de decir. Por eso dicen, no, yo no peco. No, yo no peco, yo no estoy atrayendo el pecado. Le juro por Dios que yo no peco. Agarra uno. Hermano, la Escritura dice que los que iban a ser presentados tenían que ser agarrados en la masa, o sea, con pruebas. No puedes acusar a nadie sin pruebas. Y también significa, queridos hermanos, digo, yo nunca me voy a escandalizar. Yo nunca, dice también, lo que le impide reconocer autoridad. No, yo nunca voy a negar a mi pastor, yo nunca voy a negar a las autoridades de la iglesia, yo nunca me voy a rebelar con las autoridades. Hermano, ¿acaso no está pasando hoy así? Que la gente no quiere reconocer autoridad de su pastor, que no quieren reconocer simplemente autoridad. ¿Acaso no le enseña esto? Por eso aquellos se enseñaron para traer la enseñanza del papito. Él es mi Padre celestial, Él es mi Padre espiritual, y Él es mi Padre espiritual, mi Madre espiritual. No, hermano. Es Padre porque enseñan espiritualmente, pero estar sobrellevando eso es muy delicado. Es muy delicado. Porque Padre es aquel que alimenta, dice que es el que engendra una doctrina, por lo que he aprendido. Pero dice que lo que dicen Judas, que ellos, hermano, se atrevieron a levantar contra la autoridad del cielo, contra la autoridad que Dios puso. Todo el tiempo están hablando de las autoridades. ¿Cuánto juraron de que no iban a hablar mal de sus pastores, que todo el tiempo están hablando mal de los pastores? ¿Esto cómo se le llama? ¿Cómo se le llama?
ni tan siquiera son agradecidos. Diga gracias Señor porque ahí en cualquier situación ahí estuvieron o no estuvieron, por algo pasó. Y esto tenían que morir. A esto hay que darle muerte. El juzgar, el condenar, el traer el pecado, el hacer caer a otros, el estar señalando, el sentirse ofendido. También significa hacer que uno juzgue desfavorable, injustamente a otro. Hay gente que dice, hacer que juzgue desfavorable a otros e injustamente a otros. Están siempre hablando, metiéndose en los problemas de los demás, hablando, hermanos, no entienden la situación de los demás. Esto es, tenían que hacer morir este tipo de carne. Significa enfadar, yo nunca me voy a molestar con nadie, yo nunca voy a dejar de hablar a nadie. Mira, hermano, y esto sí pasa. Significa estar disgustado, significa estar indignado. Hoy yo estoy indignado por lo que me hicieron. ¿Qué te hicieron, hermano? Hoy para muchos no existen las pruebas de Dios. Hoy para muchos no existe la corrección, la disciplina, solo lo bueno, lo bueno. Por eso el Señor dijo, ese tipo de religiosidad, eso es ser religioso, hermano. Prometer algo sin vivir la vida de Cristo. Eso es ser religioso. No murieron a esto. Les gusta ofender, les gusta desagrado, les gusta la apostasía, alejarse, apartarse, incitan a otros a pecar. Niegan que son ofendidos, niegan que no ofenden a nadie, niegan que no han hecho caer a nadie, niegan, hermano, que se juntan con otras personas, estar bla, 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 hablando mal de la gente, sacando los pecados de los demás de otros. Y todavía van a cantar, a danzar y a correr y a servir a Dios. Pero dice la Escritura que la carne no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. La carne puede predicar, puede servir, puede cantar, puede ministrar, pero no puede agradar a Dios, hermano, porque Dios no se une a la carne, porque Dios no vino a mejorar la carne, sino vino a darle muerte a la carne, vino a darle vida en el espíritu, vino a destruir la carne en la cruz, porque la carne no puede agradar a Dios, porque no se sujeta, porque promete y no cumple. Dijo Jesús que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Por eso le dijo a Pedro, mira Pedro, te voy a indicar con qué muerte vas a glorificar a Dios. La clase de muerte que quiero yo. Quiero que des muerte. Quiero que des muerte al pecado. Quiero que des muerte a todo desagrado, a la apostasía, al sentirte ofendido, a la acción de agraviar a otros. O sea, hermano, hay gente que se da el taco de que nunca ha ofendido a nadie, que nunca ha hablado de nadie, que nunca le ha mal aconsejado a otro, que nunca ha hablado de mal de otro, que nunca ha hecho nada escondida, que nunca... ¡Oh, qué terrible, hermano! Que nunca ha sido piedra de tropiezo para otros. Mira, claro que sí, hermano, por culpa de ellos se salen y se llevan a otros, y eso no es piedra de tropiezo. ¿Qué tienen que ver las otras personas? La gente a veces uno le dice, dejen de estar cuchicheando, dejen de estar hablando mal, reuniéndose en las casas para estar hablando, porque van a terminar, y tarde o temprano sucede. ¿Y eso qué fue? ¿Fue una mentira o fue una verdad? ¿O lo hicieron? Dijo que esto eran religiosos. Jesús lo dijo. Quieren salvar lo insalvable. Si no mueren a la carne, van a estar en una iglesia, pero en una vida sin Dios. Quieren ganarse al mundo, quieren ganarse a las personas que viven sin Dios, así de esta manera. No quieren cambiar, no quieren transformarse. Para ser salvo hay que darle muerte a la religiosidad, a una falsa espiritualidad.
No se preocupan por las almas. Están todo el tiempo, dale, dale y dale. No se sujetan a la ley de Dios. No pueden porque piensan, hermanos, que aunque veces hagan cosas correctas, no se someten al Espíritu de Dios, no se someten a la voluntad divina. No quieren dejar sus ídolos, no quieren dejar su forma de ser. Y piensan que el estar en una iglesia participando, cantando, danzando, predicando, cantando, siguiendo, ministrando, fluyendo en un don, en gracia, era la salvación. Y la salvación era darle muerte a la carne. La salvación es darle muerte a la carne, porque la carne produce religiosidad. Si la gente no va a someterse a la voluntad divina, a la palabra de Dios, puede perder su alma. No todo el que me diga Señor, Señor, son hacedores de maldad, hicieron mucho daño dentro de la iglesia. No se sujetaban a las autoridades, no apoyaban a las autoridades, eran desconfiados, ofendían, se sentían ofendidos. Hermanos, le ponían piedra de tropiezo a otros, hermanos, hacían pecar a otros, cometían apostasía, de repente se iban y tardaban y luego se regresaban. Hermanos, no andaban en la fe, hacían cosas desagradables a Dios, se escandalizaban, hermanos. No. Ponían piedra de tropiezo, le jalaban gente. Sus acciones no eran agradables. Impedían a otros a caminar. No vayamos a la iglesia, vámonos aquí, vámonos allá, vámonos allá. Juzgaban a otros, siempre estaban en la boca de otros, se reunían para estar hablando de otros en lugar de orar por otros. Dios no escucha, a mí me dijo el Señor, yo no escucho a los que hablan mal de otros, yo escucho a los que oran por otros. Hermano, hay que darle muerte a la carne, porque hay mucha gente dentro de la iglesia que creen que son salvos, porque confesaron a Jesucristo como su Salvador, pero se quedaron en la carne. Nunca le dieron muerte. Nunca le dieron muerte a su vida. Nunca le dieron muerte a su yo, a su viejo hombre. Cuídate mucho y ven a Cristo, hermano. Sujétate a la ley de Dios, sujétate a la voluntad de Dios, sujétate a la palabra, para que le vayas dando muerte a las cosas desagradables. A eso se llama vida en el Espíritu, vida en Cristo. Pero la carne es pura religiosidad, puro cantar, danzar, predicar, servir. Aunque haga mucho daño dentro de la iglesia, aunque haga mucho daño, piensan que son muy espirituales, pero no lo son. Espiritual es vivir la vida de Cristo, es tener la vida de Cristo, practicar la vida de Cristo. Reconoce a Jesucristo como tu Salvador, deja lo malo y ven a Cristo. Proponte a cambiar. Dile, Señor, cambia mi vida. Cambia todo mi ser. Quiero ser salvo. Quiero ser salvo en mi familia. Quiero cambiar mi boca, mi mente, todo mi ser. Congrégate, queridos hermanos. Congrégate. Es importante congregarte, pero que congrégate para limpiarte y darle muerte por la palabra al viejo hombre. Esa vieja naturaleza que solamente hace mucho daño a los demás. Proponte no dañar, realmente hacer lo correcto. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. La salvación es vida, la carne es religión. Cuídate mucho y Dios te guarde. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Hermano, dale like a la página. Es tiempo de volver a Cristo, es tiempo de hacerlo realmente correctamente. Porque eso es lo que es nuestra vida, ir dándole muerte a todo lo que a Dios le desagrada. Porque la carne no puede agradar a Dios. No importa si sirve, que cante, que predique, que ministre, que haga todo. Si no cambia esas actitudes, todavía está muerto. Todavía está muerto, no tiene vida de Cristo. Todavía está muerto. Entonces dice que Cristo les dijo, ¿con qué muerte me vas a glorificar?
Con tu muerte, dijo, con tu muerte del viejo hombre me vas a glorificar. No en una iglesia, sino dándole muerte a tu hombre, a ese viejo hombre. Cuídate mucho y bendiciones a todos, hermanos.